Doctor, buenas noches. ¿Ya se encuentra en la sala? Buenas noches, licenciada. Sí, podemos comenzar. Doctor, buenas noches. Voy a dar una breve presentación. Por favor, denme un momento. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Voy a dar una breve presentación, por favor. Buenas noches, licenciada. Sí, podemos comenzar. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, licenciada. Sí, podemos comenzar. Perfecto, doctor. Voy a dar una breve presentación. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Elena, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno CIP. Bienvenidos al Diplomado de Optometría Clínica. El curso modular es Optometría y Enfermedades Neurodegenerativas. El ponente a cargo del curso es el doctor Ludwig Fernández. Para una buena presentación, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Buenas noches. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es optometría y así también la relación que tiene con las enfermedades neurodegenerativas. Para esto entonces voy a compartir lo que es mi presentación. ¿Me confirma, por favor, si se puede visualizar? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Adelante, gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces damos inicio al curso en relación a optometría y así también enfermedades neurodegenerativas. Y para poder hablar de este tema es importante recordar, ¿no?, las principales enfermedades neurodegenerativas y que van a tener ese componente principalmente en la región ocular, la cual provoca una alteración, una afectación directa, y por tal razón es importante revisar lo que es la fisiopatología para poder comprender, ¿no? Y así también tener estrategias, tener eh, una buena planificación en el ámbito de optometría. Entonces vamos a iniciar con lo que es el glaucoma, una de las principales enfermedades que afecta a lo que es el nervio óptico, y definimos al glaucoma como una enfermedad progresiva que afecta al nervio óptico, que se caracteriza justamente por la pérdida de estas células ganglionarias que se ubican en la capa de la retina, provocando así lo que es el deterioro, ¿no?, de forma progresiva de lo que corresponde a la visión. Dentro de lo que son sus mecanismos patológicos, vamos a destacar un componente esencial que justamente es el aumento de la presión intraocular, ya que en la mayoría de los casos el glaucoma está asociado a este aumento, a esta presión intraocular aumentada, lo que daña las fibras nerviosas correspondientes al nervio. Entonces, al momento de comprender y estudiar esta patología, es importante, ¿no?, tomar en cuenta este aspecto, ya que si no se realiza un manejo adecuado, no se realiza un correcto tratamiento, esto puede llegar a provocar lesiones agudas y dejar secuelas a nivel del nervio óptico. Esto va a depender mucho lo que es la presentación, ¿no? Tenemos lo que es el glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado,
En dependencia de ello va a afectar, ¿no? Vendría siendo lo que es el nervio óptico, ya que los mecanismos que se da debido a este aumento, justamente existe un desequilibrio, un desbalance entre lo que es la producción y el drenaje del humor acuoso, por lo que este humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar y normalmente este debe ser drenado a través de lo que es la malla trabecular. Entonces, en el glaucoma, este drenaje es insuficiente, no es adecuado para realizar esta función, lo que aumenta de forma gradual la presión intraocular. Esto provoca que el globo ocular, ¿no?, genere un aumento, una presión, producido justamente por este efecto de la presión intraocular, lo que a medida, de forma gradual, empieza a generar daño, ¿no?, por un eh, mecanismo directo, un efecto mecánico de comprensión, a lo que vendrían siendo las células ganglionares, y así también sus axones en la cabeza del nervio óptico. Y esto provoca justamente una lesión a nivel del tejido, a nivel de estas células, provocando una afectación, provocando un daño directo, ¿no?, un trauma por mecanismo de compresión, y esto puede conllevar a cabo lo que es una muerte celular progresiva, ya que la presión intraocular, como se encuentra elevado, pueda generar, ¿no?, otros mecanismos que generen también lesión, como ser cuadros de isquemia, como ser eh, toxicidad, y van a provocar de forma progresiva lo que es esta apoptosis de estas células ganglionares, y esto genera una liberación de radicales libres de oxígeno, los famosos ROS, provocando así un daño, un estado inflamatorio en estructuras adyacentes, y esto genera un aumento, ¿no?, o sea, una retroalimentación positiva, provocando una afectación en el campo visual que se da de forma gradual. Entonces vemos aquí justamente cómo es que este humor acuoso, ¿no?, al no ser drenado correctamente, al existir un desequilibrio, provoca lo que es el aumento intraocular, y vemos ahí en la imagen cómo es que estas lesiones, ¿no?, generan, o este aumento de la presión genera un daño directo hacia lo que es la zona, hacia la capa de la retina, específicamente hacia las células ganglionares. Por lo que este aumento, ¿no?, genera un daño directo a lo que vendría siendo el nervio óptico, conllevando así patologías neuro y que afectan, ¿no?, significativamente lo que es la calidad de vida de la persona. Entonces vemos el efecto del glaucoma en la visión. Uno de los principales, ¿no?, clínicas que se observa en este tipo de pacientes, justamente es la más común, ¿no? Es esa pérdida progresiva que el paciente va indicando, va manifestando, el cual se va a ir dado por una pérdida de la visión periférica de forma gradual, la conocida visión en túnel, y esto ocurre debido a la afectación inicial de estas fibras periféricas del nervio óptico, y de forma gradual se va realizando hacia lo que es la parte central. Entonces existe una progresión de la pérdida visual, ¿no? Puede haber en edades o en etapas tempranas, intermedias y avanzadas. Esto puede conllevar a situaciones, ¿no?, clínicas desfavorables para lo que es el paciente, ya que afecta de forma gradual la visión, y esto es importante poder enmarcarlo en el sentido de que eh, si este paciente, ¿no?, muchas veces puedes tener un aumento de la presión, pero debido a la poca, ¿no?, o a la poca afectación, a la poca aumento de esta presión, puede incluso darse cuadros asintomáticos, ¿no?, donde esto se da en las primeras fases, ya que la pérdida de la visión periférica, recordemos que es gradual. Ya en etapas intermedias, esta visión periférica ya se vuelve cada vez más pronunciada, el campo visual cada vez está más restringido, y esto va caracterizándose de forma concéntrica en su campo visual del paciente, dado por esa visión en túnel, ¿no?, que nos habla la literatura en relación a esto.
Ya posteriormente, en etapas ya más avanzadas, el daño es tan severo, ¿no? Tan progresivo, que incluso puede conllevar una pérdida total de la visión, resultando en lo que es la ceguera. Entonces, esto genera un impacto, ¿no? De calidad de vida en la persona, limitándolo en sus actividades cotidianas, como la conducción, la lectura, el desplazamiento, y así también existe esa dificultad para poder adaptarse a estos cambios de iluminación o condiciones de poca luz debido a este bajo procesamiento de información. Entonces tenemos lo que es el glaucoma agudo, ¿no? Una de las clínicas, una de las patologías dentro de este glaucoma, y esto va a depender mucho de lo que corresponde a la fisiopatología. Es decir, cuando hablamos de glaucoma agudo, nos hacemos énfasis en lo que es el ángulo iridocorneal, el cual vendría siendo, ¿no? Ese espacio por donde va a permitir el drenaje, y al tener un ángulo o este cierre de este ángulo, entonces genera una interrupción de esta circulación del humor acuoso, provocando que aumente, ¿no? La presión, es decir, exista un aumento en lo que es la producción y provocando así lo que es el aumento de la presión intraocular. Entonces, esto conlleva a que la presión, ¿no? Esté más, o sea, esté elevado por encima de lo normal, que vendría siendo mayor a 21 milímetros de mercurio, y esto a su vez afecta a estas estructuras adyacentes, periféricas del globo ocular, provocando lo que es la isquemia retiniana. A esto hay que sumar también, hay que tomar en cuenta lo que son los factores de riesgo. Pacientes ya mayor de 50 años, pacientes que ya presenten afectaciones refractivas, como sea la hipermetropía, así también ojos pequeños, el ángulo iridocorneal estrecho, eh, permitiendo así también poder conllevar este tipo de patologías, donde la clínica va a ser resaltado porque el paciente va a presentar una cefalea, ¿no? Es decir, un dolor a nivel de la cabeza. Esto puede variar en dependencia qué tan elevado esté la presión intraocular, y así también va a ir sumados lo que es los halos de colores, a esto acompañado con disminución de la agudeza visual, midriasis media, hiperemia conjuntival y también ese eh, ojo, ¿no? Pétreo, que lo refiere ya en estadios más avanzados. El tratamiento justamente va orientado, ¿no? A dar un equilibrio, a permitir ese drenaje mediante acción farmacológica, como tenemos la pilocarpina, dexametasona, beta bloqueantes, que vendría siendo parte de lo que es este tratamiento ante este tipo de situaciones como es el glaucoma. Así también diuréticos que ayudan a reducir, ¿no? Este humor acuoso, como es el manitor al 20% también, la acetazolamida o furosemida, típico al momento de aplicar en estos protocolos que hoy en día se tiene. Y también tenemos ya en situaciones cuando no existe una acción farmacológica específica, eh, cuando son estadios muy, muy agudos, entonces vendría siendo lo más ideal, que es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Un tratamiento definitivo, como es la utilización de láser, ¿no? Una iridotomía bilateral, permitiendo así poder equilibrar esto. Otra de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que se suman a este grupo de enfermedades con componente hacia la región ocular, vendría siendo la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad de igual forma neurodegenerativa, pero que va a tener un componente autoinmune crónico, es decir, que el sistema inmune, ¿no? Inmunológico como tal, va a generar una lesión directa hacia lo que es la mielina, una sustancia que recubre estas fibras, ¿no? Estos axones que tienen las neuronas correspondientes al sistema nervioso central. Entonces, al generar esta lesión, al generar este daño hacia lo que es la mielina, interrumpe, ¿no? Genera afectación
en lo que vendría siendo la comunicación, estos impulsos nerviosos, estos potenciales de acción. Ahí podemos ver en imagen estas bandas de mielina que van a recubrir lo que es el axón, permitiendo así mejorar la transmisión, mejorar los impulsos nerviosos, mejorar lo que es el potencial de acción. Entonces, cuando hablamos de esclerosis múltiple, existe un fenómeno de desmielinización, y esto se da justamente por el ataque inmunológico, produciendo un estadio de inflamación, destrucción de la mielina, provocando que esta afectación se dé de forma general, global. Es decir, los pacientes que presentan esclerosis múltiple van a tener ese componente de afectación a nivel del sistema nervioso central, y no solamente va a afectar lo que es la región ocular o el área visual, sino va a ir acompañado de otras áreas, ¿no? De otras lesiones de forma generalizada, provocando así daño hacia lo que es el axón, interrumpiendo, alterando estos impulsos nerviosos y contribuyendo a esta degeneración progresiva. Entonces el cuerpo, con la intención de poder reparar esta lesión de estas bandas de mielina, trata de reparar, trata de cicatrizar, ¿no? Pero esta cicatrización, este tejido nuevo, ¿no? Que empieza a cubrir, ya no es funcional, ya es un tejido cicatrizal, es una placa, ¿no? Que se adosa al axón, y de ahí viene ese término de esclerosis, debido a que va a interferir aún más con la transmisión de las señales nerviosas, provocando unas afectaciones sistémicas en el paciente. Y lastimosamente, el nervio óptico, ¿no? Esta conexión que tiene con el área visual, permite lo que es justamente la transmisión de estos impulsos, de esta información, provocándose así lo que vendría siendo una afectación de procesamiento de la imagen. Entonces, al ser un componente neurodegenerativo, lastimosamente afecta esta región ocular, afecta la transmisión del impulso del nervio óptico, y también tiene ese componente, ¿no? Entonces va a existir tipos de esclerosis múltiple. Tenemos la progresiva, como su nombre lo indica, es un deterioro continuo sin periodos de remisión. Y luego tenemos los remitentes o recurrentes, que cada cierto ciclo o etapa existen exacerbaciones y remisiones. Ahí podemos ver, ¿no? Cómo es que la importancia de estas bandas de mielina que recubren el axón, permitiendo así la funcionalidad y la transmisión de impulsos adecuados hacia lo que es el sistema nervioso. Entonces, el efecto en la visión justamente está caracterizado, ¿no? Por lesión del nervio, en este caso hablamos del nervio óptico, y al existir lo que es un daño, una lesión, entonces existe un proceso inflamatorio, por lo que inicia este proceso de neuritis óptica, ¿no? Caracterizado justamente por estos primeros síntomas que tiene el paciente, ¿no? Y este ocurre aproximadamente en el 20% de los casos. Dentro de los síntomas que hay que destacar de esta esclerosis múltiple, iniciado por una neuritis óptica, puede ser de forma súbita, puede ser de forma gradual, ¿no? Tomando en cuenta el tipo de esclerosis que pueda tener el paciente. Donde va a existir lo que es una afectación en el procesamiento de imagen, es decir, la agudeza visual va a estar afectado en uno o en ambos ojos. A esto hay que sumar lo que es el daño ocular, especialmente al mover, porque la transmisión, recuerden que estos músculos extrínsecos que tiene el globo ocular, estos músculos rectos y oblicuos que presenta, también van a ser afectados, porque de igual forma la transmisión va a estar afectada. Entonces, el paciente va a tener alteración en la movilidad de los ojos. A esto hay que sumar la alteración al momento de procesar lo que es la información de la imagen, como ser los colores. Entonces, estos vendrían siendo los
primeros síntomas, ¿no?, clásicos de la esclerosis múltiple, enfocados en lo que vendría siendo la región ocular. A esto también hay que sumar la pérdida, ¿no?, puede ser temporal o permanente de la visión, provocándose así un daño, ¿no?, hacia lo que es el nervio, y esto puede ser reversible tras la remisión de la neuritis óptica, ¿no? Pero en casos ya avanzados o recurrentes o progresivos, puede existir ya un daño permanente. Así también otros efectos, ¿no?, que a medida que va avanzando la enfermedad, vendría siendo la visión borrosa, la diplopía, nistagmos que pueda presentar, y de igual forma, esto va a presentar lo que es esto va a afectar lo que es la calidad de vida del paciente en el ámbito ocular, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estos síntomas, no solamente en la región ocular, sino también a nivel general, como es en los músculos, a nivel del sistema digestivo, otros síntomas que pueda estar presentando a nivel general, ¿no?, como es la depresión, dificultad para hablar, dificultad para realizar procesos cognitivos, espasmos musculares, alteraciones digestivas y en la visión, obviamente, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Esa pérdida de la visión progresiva, el procesamiento, la interpretación de la imagen y también la movilidad ocular. Pasemos a otra patología neurodegenerativa como es la enfermedad de Alzheimer. En esta enfermedad, de igual forma, tiene su componente neurodegenerativo y esto se da justamente por afectación. En este caso vamos a hablar de un depósito de proteínas anormales, provocando la interrupción del procesamiento de transmisión de señales. Es una de las enfermedades más comunes con alta tasa de morbilidad en adultos mayores y es la causa más común de demencia. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza justamente por esa pérdida progresiva, ¿no?, de estos procesamientos cognitivos, como es la memoria, esas habilidades tanto cognitivas y funcionales, provocando así que el paciente tenga afectaciones sistémicas generales, pero de igual forma tiene un componente ocular. Y esta enfermedad se produce debido a esta acumulación de estas placas de proteína, conocido como beta amiloide, que no son más que depósitos anormales de proteínas entre las neuronas, formando estas placas que van a interrumpir esta transmisión, estos impulsos nerviosos y más aún, ¿no?, además de interrumpir, van a provocar una neurotoxicidad. Y al provocar este daño, ¿no?, al provocar esta lesión a nivel del tejido, a nivel del axón específicamente, empieza a existir unos ovillos neurofibrilares, conocidos como los de Tau, que estos se van a agrupar, ¿no?, de forma anormal en las neuronas, forman como una especie de ovillos, es decir, envuelven lo que es en la célula y van a interferir con su función de transporte celular, van a provocar una muerte a nivel celular de forma progresiva y esto genera, ¿no?, de forma en conjunta a nivel del tejido lo que es una atrofia cerebral. Y ahí cuando hablamos de atrofia ya hablamos de pérdida de neuronas, pérdida de la comunicación de sinapsis y va a afectar principalmente hacia las áreas de la corteza cerebral, el hipocampo, que son cruciales para lo que es la memoria y el pensamiento. En pocas palabras, como es una enfermedad progresiva que además al generar una interrupción de la transmisión provoca neurotoxicidad, provocando estados inflamatorios crónicos en el paciente
a nivel del tejido nervioso. Y justamente el cuerpo humano, al tratar de corregir, al tratar de reparar este tejido dañado, intenta eliminar estas placas, estos ovillos, pero esto contribuye a que genere un estado constante de inflamación. Es decir, para poder realizar esta reparación, sí o sí tiene que tiene que activar, ¿no?, nuevamente este proceso inflamatorio, y esto de igual forma genera una retroalimentación positiva hacia este ciclo, ocasionando un daño adicional hacia lo que son las neuronas. Entonces vemos ahí como una neurona sana, ¿no?, a diferencia de una neurona dañada, provocado por este depósito de proteínas anormales, generan también un daño hacia lo que es la misma neurona, provocando hasta la muerte celular y a nivel macro, ¿no?, provocando esta atrofia. Cuando nos referimos a lo que es la visión, como bien sabemos, nuevamente aquí vemos el componente del nervio óptico. Entonces, cuando estos depósitos, ¿no?, que también van a afectar al nervio óptico, se acumulan a nivel de la neurona, van a provocar alteraciones visuales, además de afectar lo que es la memoria, ¿no?, la cognición, además de afectar lo que son eh, reconocimiento, procesos cognitivos. También va a existir un componente ocular dado por problemas visuales. Además de esto, el procesamiento de la imagen no se va a dar correctamente debido a la degeneración de estas neuronas. Entonces, algo característico que se ve en sus pacientes que puede existir es justamente la visión borrosa y la dificultad de poder reconocer, ya que tiene esa dificultad o esta alteración al momento de procesar esa imagen. Entonces, el paciente no tiene esa molestia, esos síntomas de tener dificultades de poder reconocer objetos, rostros, ya que a pesar de tener tal vez una agudeza visual normal, puede que tenga problemas para interpretar, para identificar y procesar. Y esto se da justamente porque esta lesión, ¿no?, estos depósitos, este daño celular, está ocurriendo solamente a nivel del área visual. Así también puede existir problemas en la percepción del espacio, ¿no?, ya que esta enfermedad, al atacar a las neuronas, al atacar la corteza, entonces va a haber una mala interpretación, un mal procesamiento de lo que es la profundidad, el movimiento, lo que puede ocasionar caídas, puede ocasionar lesiones, falsos contactos con las cosas en los pacientes que sufren Alzheimer. Y a esto hay que sumar la agnosia visual. Agnosia nos referimos a la incapacidad de poder interpretar esa información visual correctamente, aunque los ojos, ¿no?, los nervios ópticos funcionen correctamente. Muchas veces hacemos una prueba, ¿no?, realizamos lo que es la agudeza visual, realizamos lo que es las mediciones y está todo correcto. Pero cuando vamos a una prueba de interpretación, cuando vamos a una prueba para conocer cómo se está realizando el procesamiento de la imagen, aquí es donde decae. Es decir, tiene dificultades, no puede identificar correctamente, y esto se va a ver también cuando realice actividades cotidianas como la lectura, la conducción y otras que puedan estar relacionadas con el procesamiento de la imagen, ¿no? Básicamente, casi todas las áreas. Es por eso que también se suma la desorientación visual, debido a que el paciente, al tener esta afectación en el procesamiento de actividades, la desorientación también va a ser uno de estos síntomas, ya que genera esa sensación de confusión, ¿no?, al intentar desplazarse, al intentar reconocer rostros, caras, e incluso tiene esa dificultad de reconocer a sus seres queridos, a sus familiares, ¿no? Y uno de estos componentes justamente es que no se da correctamente esas conexiones o interconexiones a nivel cerebral.
y de igual forma esto va a generar un impacto en su vida cotidiana. La enfermedad de Alzheimer, muchos en la literatura nos establecen 5 fases, ¿no? En el cual se va reconociendo, identificando la progresión, ¿no? de esta enfermedad neurodegenerativa, y tomando en cuenta la primera fase, que es la preclínica, donde básicamente no hay síntomas visibles de la enfermedad, pero sí existen factores de riesgo que puedan provocar aún más, ¿no? O ser más susceptible para generar esta progresión de la enfermedad. Ya posteriormente, en la fase 2, tenemos ya un deterioro cognitivo leve debido a su patología, donde los primeros síntomas que vemos van a ser confusión, ¿no? Sobre el área, sobre algún familiar o alguna persona. El envejecimiento se puede dar de forma normal, natural, pero pueden existir ciertos cambios sutiles, ¿no? Al momento de realizar tal vez una lectura, al momento de realizar una actividad, y a medida que va progresando, ya puede llegar a ser una demencia leve, ¿no? Debido a esta enfermedad, donde ya empieza a afectar lo que es el desempeño de su vida diaria, por lo cual es una etapa donde acude a lo que es el médico, ¿no? Al profesional. Así también la demencia moderada, que ya puede estar en un estadio 4, va a generar una agudización de sus síntomas, es decir, cada vez va a ser eh, aún mayor, notorio lo que va a ser la dificultad para reconocer, la dificultad para poder desplazarse, interpretar, razonar. Y ya para una fase 5 ya tenemos una fase de demencia severa, por lo que va a existir una dependencia total, ya la persona pierde esa capacidad de caminar, de expresarse, de realizar esas actividades. Ahora pasemos a otra enfermedad, también dentro de lo que es este componente neurodegenerativo, correspondiente a lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson eh, se constituye una patología neurodegenerativa progresiva que afecta lo que es el sistema nervioso, causando problemas con lo que es su control, específicamente del movimiento, ¿no? Provocando así una alteración de rigidez, temblores, ¿no? A nivel muscular. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, cuando hablamos de Parkinson, ya nos referimos hacia sustancias que permiten esa comunicación, que permiten esa transmisión de impulsos. Hablamos de neurotransmisores, ¿no? Donde se genera esa pérdida de neuronas dopaminérgicas correspondientes en la sustancia negra del sistema nervioso central. Entonces, va a existir una degeneración de células nerviosas a nivel de la sustancia negra que va a producir dopamina, que es un neurotransmisor crucial para controlar. Entonces, al existir esta afectación, ¿no? De la sustancia negra y al inhibirse, ¿no? Al disminuir lo que es la dopamina, entonces esto va a tener una afectación en la transmisión de impulsos, el envío de información, ya que va a generar especialmente afectación sobre componentes motores, es decir, musculares. Y esto, como existe una conexión del sistema nervioso con los músculos, se va a ver afectada, se va a ver interrumpida, y esto genera alteraciones motoras, ¿no? Como es el temblor, rigidez, bradicinesia. Algo interesante, ¿no? Que se ve en este tipo de patologías es justamente los cuerpos de Lewy. Esto se ha podido evidenciar en pacientes con Parkinson al momento de realizar estudios, ya que va a haber en esas células cerebrales, ¿no? Con Parkinson, un acúmulo de proteínas formadas por estas proteínas alfa-sinucleína, que van a ser conocidos como cuerpos de Lewy. Estos van a estar relacionados con lo que es la muerte celular,
la progresión de la enfermedad. Y los síntomas no motores, ¿no? Además de estos síntomas que veíamos, justamente va a haber una afectación a nivel de lo que es el sueño, el ánimo y así también la disfunción cognitiva y depresión. Entonces, cuando hablamos de Parkinson, al existir esta alteración de los neurotransmisores, ¿no? Que afectan a la sustancia negra, por ende la dopamina, va a estar inhibida. Entonces, una de las afectaciones principales es el componente motor. Y cuando hablamos de la región ocular, entonces vamos a evidenciar, ¿no? Una afectación, una alteración a nivel de los músculos oculares, como ser los rectos, ¿no? Recto superior, inferior, medio, lateral y así también los oblicuos, superior e inferior, debido a que estos neurotransmisores, al no ser secretados correctamente, entonces existe esta alteración motora. Pero esto también es importante sumar la visión borrosa y problemas de enfoque, porque como bien sabemos, los músculos intraoculares, es decir, estos músculos ciliares, que están, ¿no? Estrechamente relacionados con lo que es el cristalino, entonces genera una afectación de enfoque, afectando así lo que es la visión, ¿no? Y la agudeza visual. Luego tenemos la visión doble. Esto se debe justamente a alteración de los movimientos, ya que al momento de provocar, ¿no? Esta visión doble, existe una dificultad de poder coordinar entre lo que es el ojo izquierdo y el ojo derecho, debido a esta afectación de los movimientos. Luego tuvimos la alteración a nivel de lo que son los colores, contraste, ya que también puede eh, afectar la percepción del cerebro y esto va a generar justamente la dificultad de poder distinguir entornos con poca luz, ¿no? Sobre lo que vendría siendo el ambiente que lo rodea. De igual forma, así como las otras enfermedades, va a tener un impacto de calidad de vida en la persona. Cuando hablamos o escuchamos de Parkinson, ¿no? Nos imaginamos un abuelito, un adulto mayor con dificultad para caminar, temblores que pueda tener en el brazo, en el cuerpo. Así también va a existir un enlentecimiento, una afectación de estos impulsos a nivel de la región óptica, ¿no? Correspondientes con su área visual, su nervio óptico y la conexión a su vez también con los músculos extra e intraoculares. Otra de las patologías neurodegenerativas es la degeneración macular, ¿no? Que está asociada a la edad. Es una enfermedad, ¿no? Que esta vez específicamente de la región ocular, donde va a existir una degeneración y así también una seca y la húmeda. Dentro de las dos, la seca es la más común y menos grave, ya que produce una pérdida progresiva de estas células de mácula. Y la húmeda, que es la menos común, pero se caracteriza por un crecimiento normal de estos vasos sanguíneos que están debajo de la retina, provocando así fugas de líquido y sangre. Como su nombre le indica, degeneración macular, ¿no? Entonces se da por una afectación, alteración de crecimiento y funcionalidad de estas células. Por lo que existir acumulación de drusas. Drusas son depósitos amarillentos de desechos metabólicos que se acumulan debajo del tejido de la retina y van a interferir justamente con lo que es el suministro del nervio óptico, afectándose así lo que es el procesamiento de la imagen. A esto hay que sumar la degeneración, la atrofia de estas células de la mácula, ya que van a provocar ese deterioro gradual, ¿no? De la visión central. Y así también hay que tomar en cuenta la neovascularización que tiene la afectación. Es decir,
los nuevos vasos sanguíneos pueden crecer de manera anormal, ¿no? Y ser frágiles. Esto puede conllevar a la fuga de líquido y hemorragias. Ahí podemos ver una afectación a nivel de la capa de la retina. Vemos los fotorreceptores, vemos lo que es la membrana, ¿no? Que permite asentar, conocido como la membrana de Bruch, y por debajo tenemos lo que es la capa de la coroides, la cual va a ser esta capa nutricia del globo ocular, y al existir estos procesos de neovascularización, va a provocar esa fragilidad de vasos sanguíneos, provocando hemorragias. Y cuando hablamos de la visión, ¿no? De igual forma, al existir una degeneración de la mácula y al existir el tipo, entonces va a existir distorsión visual, escotoma central, deterioro de la percepción de colores, contrastes, y así también el impacto hacia lo que es la calidad de vida. Entonces vemos ahí justamente un escotoma, ¿no? Relacionado con la degeneración macular, y el paciente es justamente incapaz de poder focalizar, incapaz de poder eh, tener una imagen clara, nítida sobre un objeto, ya que va a tener justamente ese escotoma y la afectación de poder precisar en un área. Entonces, en el ámbito de optometría, ¿no? Es importante tomar en cuenta estas patologías y no pensar simplemente en defectos refractivos, ¿no? Sino también tomar en cuenta este componente nervioso, lo que es el nervio óptico, pero así también el procesamiento de la imagen. Por lo que el objetivo, ¿no? De optometría en pacientes con enfermedades neurodegenerativas va a ser fundamental poder identificar y gestionar estos problemas visuales y así poder tomar en cuenta, ¿no? Este tipo de enfermedades y así nos permita realizar evaluaciones integrales, ¿no? Que permitan detectar estas alteraciones tal vez sistémicas que puedan iniciar con afectaciones visuales y así poder diagnosticar, ¿no? Con la entidad correspondiente lo que es Parkinson, Alzheimer, degeneración macular y otros. Por lo que las pruebas de la agudeza visual no tiene que ser un arma, una herramienta más que poder conocer y brindar mayor información. Así también es importante considerar, ¿no? Con pacientes con discapacidad cognitiva, ya que la optometría me brinda herramientas para ver, ¿no? Si existe una alteración, si existe una progresión de esta enfermedad en relación a lo que es el defecto refractivo. Contamos con diferentes herramientas, tenemos la tabla de Snell o los optotipos que nos van a ayudar justamente a poder identificar estas alteraciones. En caso de que el paciente no pueda leer, ¿no? O no reconozca lo que son letras, imágenes, podemos utilizar diferentes optotipos para poder identificar su agudeza visual. Y otra área que no podemos olvidar es el campo visual, la campimetría. Hoy tenemos eh, equipos automatizados que nos permiten poder identificar tal vez con mayor precisión, pero también tenemos esa campimetría de confrontación con el paciente, donde vemos lo que es la perimetría, la prueba de confrontación, lo que nos permite ver justamente la movilidad ocular, ¿no? Y conocer así si existe algún tipo de alteración o algún tipo de defecto que pueda tener. Y también me puedo apoyar con herramientas ya más modernas, como ser una perimetría automática, como ser un OCT, una tomografía de coherencia óptica, permitiendo así poder identificar, ¿no? Estas áreas, estas zonas donde ya existe un componente neurodegenerativo. Vemos aquí justamente parte de estos procedimientos complementarios que nos van a ser útiles y la evaluación de los movimientos oculares
una evaluación que no puede faltar debido a las enfermedades que hemos visto, especialmente Parkinson. Y tenemos que acompañar con pruebas de convergencia, el seguimiento visual, ¿no? De igual forma tenemos diferentes herramientas, ¿no? En dependencia de la edad que pueda tener el paciente, y realizar una correcta interpretación de las áreas. Es importante realizar este seguimiento continuo, ¿no? Y que el paciente pueda eh, mejorar, ¿no? Mediante terapia, tal vez, cuadros que puedan afectar hacia la movilidad ocular. Pero cuando ya tenemos una enfermedad de Parkinson como tal, muchas veces esto se diagnostica ya a partir de los 50, 40 años. Entonces es uno de los componentes que no podemos dejar atrás en la región ocular. A esto también vamos a sumar la evaluación de reflejo pupilar y nervio óptico. Para poder tomar en cuenta este tipo de eventos, alteraciones que pueda tener el paciente, ya que conocer esa respuesta, ¿no? Hacia una fuente de luz, eso nos va a dar mucha información sobre los músculos intraoculares que presenta y así también ese efecto de eh, acomodación, permitiendo realizar un procesamiento de la imagen adecuado. Y para lo que es la evaluación del nervio óptico, qué mejor que una oftalmoscopía, ¿no? Identificando esas alteraciones internas a nivel de la retina, viendo tal vez esas drusas, viendo tal vez esas afectaciones, hemorragias por neovascularizaciones que pueda tener. Entonces es importante conocer, ¿no? Conceptos básicos acerca del reflejo pupilar, la lectura de una oftalmoscopía y así poder realizar una correcta interpretación, ¿no? Ahí tenemos una imagen con todas las partes, las áreas. Y por último ya tendríamos las adaptaciones y ayudas visuales en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Para cada uno, ¿no? En dependencia la patología, dependencia estos factores asociados, factores de riesgo que pueda tener el paciente, el objetivo siempre va a ser mejorar lo que es la calidad de vida, fomentar esa independencia del paciente y reducir el riesgo de caídas y accidentes. Podemos utilizar lentes correctivos, prismas para poder ayudar, así también prendas o dispositivos especializados como filtros de luz, gafas de sol, para poder mejorar esta visión del paciente. Tenemos lectores de pantalla, aumentadores de pantalla, aplicaciones móviles, ¿no? Que permitan tal vez adaptar a las necesidades del paciente. Y esto también se puede ir a ajustar acorde va avanzando o va progresando esta enfermedad. Y también lo que son los sistemas de iluminación y contrastes que son necesarios o realizar estas adaptaciones en casa, en el trabajo, como ser lámparas de lectura, iluminación regulable, permitiendo así que el adulto mayor, repito, tenga esa independencia, ¿no? Fomentando estas actividades que va realizando, pero acorde siempre bajo adaptaciones del entorno del paciente, tanto en el hogar como en el trabajo, ¿no? Estos espacios seguros que pueda tener, y muchas veces va a ser necesario etiquetar los objetos, etiquetar las áreas para que pueda conocer e identificar. Y no está de más lo que es la terapia visual y rehabilitación, permitiendo así eh, fortalecer la musculatura, fortalecer el procesamiento de la imagen, fortalecer esas capacidades que tiene el adulto mayor, ¿no? O el paciente con esta enfermedad neurodegenerativa. Por lo que sí o sí es necesario tener ese componente de educación, ¿no? Y capacitación para cuidadores. Por ejemplo, en un paciente con Parkinson, ¿no? Al tener dificultad en la movilidad ocular y tener tal vez alteraciones al momento de procesamiento de interpretación de la imagen, podemos emplear, ¿no? Lámparas de lectura con luz LED, lentes prismáticos para ayudar a la corrección de esta focalización
y mejorando lo que es la capacidad de lectura. Por lo que resultados, ¿no? Vamos a esperar que tenga un tiempo, un incremento en lo que es el tiempo de lectura, y esto también va a ayudar a fomentar lo que es la calidad de vida de la persona. La comunicación afectiva no puede faltar, ya que estos pacientes, al tener estas enfermedades neurodegenerativas y al tener ese componente de progresión, entonces muchas veces puede conllevar a afectaciones mentales. Muy bien, entonces de esta forma concluimos lo que es el curso del día de hoy, ¿no? Enfocados en estas enfermedades neurodegenerativas y viendo desde un enfoque de optometría. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor lo pueden realizar en la bandeja de mensajes. Con gusto les va a responder. Así también recordarles, si desean lo que es el material, la clase grabada, lo pueden solicitar en los números que aparece ahí en la presentación. Entonces espero cualquier consulta, pregunta, duda en la bandeja de mensajes. Muy bien, creo que no hay ninguna consulta, ninguna duda. Espero se haya podido comprender. Nuevamente, si desean el material, se comunican con los números de la institución. Sin nada más que decir, entonces desearles un excelente resto de jornada y nos reencontramos conmigo en otra oportunidad. Muy buenas noches a todos.